Hola, bienvenidos a Ventana Europa, el magazine de France 24 sobre el viejo continente. Soy Laura Garzón Rincón y los invito a que me acompañen a dar una mirada a la actualidad de la región. Comencemos. Cautela y optimismo tras el acuerdo firmado entre Estados Unidos y Ucrania. Luego de semanas de presiones y encontrones con las negociaciones para una paz en Kiev como telón de fondo, ambos países firmaron un acuerdo para crear un fondo de inversión para la reconstrucción de Ucrania que incluye el licenciamiento de la explotación de minerales raros tan codiciados por Donald Trump. Una victoria para Ucrania, lo analizamos. Un escenario impensable en el siglo XXI. Un apagón masivo dejó sin electricidad a España y Portugal. Un día histórico en el que se suspendieron servicios de trenes y metros, se registraron interrupciones en aeropuertos, semáforos y sistemas de iluminación pública dejaron de funcionar. Las redes móviles y de Internet se vieron paralizadas. Nuestra corresponsal nos cuenta el impacto de este apagón que puso de súbito a pensar a toda una sociedad. Reposicionar a Alemania como líder en Europa, reforzar el gasto en defensa y llevar al bloque a tomar distancia de su tradicional aliado, Estados Unidos. Estos son apenas algunos desafíos que se plantea el nuevo canciller Friedrich Merz. El conservador promete durante su gobierno una Europa más fuerte e independiente, mientras enfrenta tensiones por su ambigua relación con la OTAN, divisiones internas en su coalición con los socialdemócratas y dudas sobre la coherencia de su agenda conservadora. Una asociación económica clave que llega en medio de los intentos de negociación para terminar la guerra en Ucrania. Estados Unidos y Kiev lograron firmar, tras semanas de diálogos, un acuerdo para la creación de un fondo de inversión para la reconstrucción de Ucrania, que incluye, entre otros, la posibilidad de licenciar a Estados Unidos para la explotación de tierras raras en territorio ucraniano. Son 57 minerales raros cuyo desarrollo será compartido, minerales esenciales para las industrias tecnológicas y energéticas, que entre otras cosas busca disminuir la dependencia china de estos recursos. En el fondo, que alimentarán a partes iguales Washington y Kiev con dinero, se incluyen también la nueva ayuda militar que Estados Unidos provee a Ucrania, como los $50.000 millones que ya aprobó Trump. Pero a diferencia de lo que este quería, no quedaron como parte del fondo los $175.000 millones de ayuda militar ya entregados a Ucrania por Estados Unidos y que Trump pretendía cobrar retroactivamente. Se trata del primer logro luego de la reunión en el funeral del Papa Francisco entre Trump y Zelensky. Veamos de qué se trata el acuerdo. Semanas después de que las relaciones diplomáticas tocaran fondo, los negociadores parecen haber encontrado oro. En un post en las redes sociales, la viceprimera ministra ucraniana anunció que por fin se había firmado un acuerdo con Estados Unidos. Junto con Estados Unidos estamos creando el fondo que atraerá la inversión mundial a nuestro país. El acuerdo establece un fondo de inversión para la reconstrucción con una condición importante. Los dos países se repartirán los beneficios de la futura venta de minerales y tierras raras ucranianas. Aunque el Tesoro estadounidense se mantuvo críptico sobre los detalles del acuerdo, el lenguaje subrayaba el compromiso de Estados Unidos de asegurar la paz en Ucrania, a pesar de no mencionar explícitamente ninguna garantía de seguridad estadounidense. El acuerdo de hoy señala claramente a los dirigentes rusos que la administración Trump ha estado comprometida con un proceso de paz centrado en una Ucrania libre, soberana y próspera a largo plazo. Es hora de que esta guerra cruel y sin sentido termine. La viceprimera ministra Sviridenko resumió los puntos clave del acuerdo en Twitter. En general, parece un acuerdo más favorable para Ucrania que las últimas propuestas. Sviridenko lo calificó de asociación al 50%. Ucrania no ha renunciado a ninguna soberanía y mantiene la plena propiedad y control sobre sus recursos. Es el Estado ucraniano el que determina dónde y qué extraer. Durante la primera década, todos los beneficios generados por el fondo se reinvertirán en Ucrania. Un aspecto crucial es que el acuerdo no establece ninguna obligación de deuda ucraniana. La deuda había sido uno de los principales puntos de tensión durante las negociaciones. En las primeras fases de las discusiones, muchos temían que el acuerdo perturbara la candidatura de adhesión de Ucrania a la Unión Europea.
Este acuerdo llega en medio de las negociaciones de Washington con Moscú y con Kiev, buscando terminar la guerra, por lo que para Rusia lo pactado ahora representa en buena medida un realineamiento de Estados Unidos con Ucrania. Este acuerdo complica los intentos de forzar concesiones territoriales políticas mediante la presión militar que se ha tratado en los últimos días, pues parte de los minerales raros que se encuentran en zonas estratégicas son las que hoy están en disputa, tras la invasión de Rusia a Ucrania en 2022, como las regiones de Dnipro, región de Donetsk y Lugansk, Zaporilla y la región de Kirovohrad. Además, el pacto permite a Ucrania mantener la propiedad y control sobre sus recursos naturales, garantizando así su soberanía económica. Y no pone en peligro la adhesión de Ucrania a la Unión Europea porque se ajusta a la constitución ucraniana. Habrá que esperar a los acuerdos técnicos que podrían volver a inclinar la balanza hacia Estados Unidos. Y el mundo fue testigo de un escenario de ciencia ficción. El 28 de abril, España y Portugal sufrieron el apagón eléctrico más grave de su historia, afectando a millones de personas y paralizando infraestructuras clave. Si bien aún se desconocen las causas, quedó en evidencia la necesidad de mejorar la infraestructura energética, aumentar la interconexión con el resto de Europa y reforzar los sistemas de respaldo para garantizar la continuidad de servicios esenciales, como en los hospitales, en situaciones de emergencia. Sin electricidad, ni las bombas de agua funcionan. Un golpe a la comodidad a la que un país como España está acostumbrado. Nuestra corresponsal Marina Colorado nos cuenta más. España sigue tratando de comprender qué pudo suceder para que las luces de toda la península ibérica se apagaran a las 12:33 del mediodía del lunes 28 de abril. Ni el Gobierno ni las compañías eléctricas han dado explicaciones porque aún no existe certeza de las causas de este apagón masivo que sorprendió a todos y que preocupa a muchos. Por ahora se están recopilando los miles de datos de las compañías eléctricas para poder analizar el comportamiento de las redes en los minutos antes, durante y después del cero energético. Nadie quiere apuntar a una sola razón y menos aún a un fallo que pueda repercutir en el Gobierno o en la gestión de las redes energéticas de España. Lo que sí se sabe es que 15 gigavatios de producción se desconectaron de golpe, lo que equivale al 60% de la demanda en ese momento. Las dudas de por qué eso hizo que colapsara todo el suministro de la península ibérica es una de las incógnitas por resolver. También está por ver el impacto final que este apagón tuvo en la economía española. El ministro de esta cartera, Carlos Cuerpo, dio una cifra de 800 millones de euros como máximo, aunque según la Confederación de Empresas podría llegar a los 1.600 millones. Es evidente que el apagón tuvo consecuencias negativas para comercios, transporte y viajeros y personas con dependencia de, por ejemplo, ascensores o respiradores, pero el impacto positivo también se vio sobre todo en las calles, parques infantiles llenos, las aceras repletas de peatones o reuniones de vecinos y desconocidos alrededor de una radio para poder recibir información. Quizás el peor impacto que haya podido tener este cero energético es el ataque desde la ultraderecha española, que ha aprovechado las dudas que reinan sobre las causas para responsabilizar a las renovables del apagón, algo que descarta Red Eléctrica Española. Lo que sí se sabe es que la península ibérica debe aumentar sus interconexiones energéticas con el resto de Europa, que ahora son de apenas el 2% y que deberían llegar al 15% en 2030. Esto para que, si en el futuro vuelve a suceder algo así, no sea tan vulnerable y pueda importar electricidad de sus vecinos. Friedrich Merz enfrenta un panorama político y económico complejo. El nuevo canciller de Alemania deberá equilibrar reformas ambiciosas con la necesidad de mantener la cohesión interna y la estabilidad en un entorno internacional volátil ante un gobierno en Estados Unidos que visiblemente menosprecia a Europa y da señales de desconocer las alianzas globales y la estructura internacional heredadas de la posguerra. Merz asume como canciller con la promesa de volver a poner a Alemania como líder europeo en medio de una agitación internacional con la guerra en Ucrania, la incertidumbre de la OTAN y las amenazas arancelarias desde Estados Unidos. Für unser Land treffen, aktiven Beitrag leisten. Ebenfalls mit einem Betrag von. Friedrich Merz asume como canciller de Alemania y se enfrenta a numerosos desafíos complejos a nivel nacional e internacional. Merz debe fortalecer la defensa nacional europea ante la amenaza rusa y la incertidumbre sobre el compromiso de Estados Unidos con la OTAN. El nuevo canciller alemán propone aumentar significativamente el gasto en defensa y mantener su apoyo a Ucrania.
Para el futuro canciller, la implementación de estas medidas enfrenta retos logísticos y políticos, incluyendo la necesidad de ampliar la capacidad industrial militar. Ha expresado serias dudas sobre el futuro de la OTAN, señalando que Europa debe prepararse para una mayor independencia en materia de defensa. Merz busca reposicionar a Alemania como el líder europeo, aboga por una política exterior más autónoma y busca reducir la dependencia de Alemania respecto a Estados Unidos. No quiero que entremos en una guerra comercial abierta con Estados Unidos y China. Al contrario, quiero que continuemos promoviendo el modelo que hemos desarrollado con tanto éxito durante décadas. Es decir, la apertura de mercados globales con todas las personas de buena voluntad en el mundo, y hay muchas. También hay muchos países fuera de Estados Unidos y China que están mirando a Alemania en este momento y se preguntan, ¿qué hará este nuevo gobierno alemán con respecto a la apertura comercial, la apertura de mercados y el libre comercio? Merz ha anunciado un endurecimiento de las políticas migratorias, alineándose con la derecha alemana que avanza a paso firme en el país, aunque ha descartado formar alianzas con la AfD manteniendo el cordón sanitario. El nuevo canciller busca crear un fondo de inversión de 500.000 millones de euros que estaría destinado a infraestructuras y transición energética. Además, prometió la flexibilización de la deuda cero, que se ha modificado para permitir un mayor endeudamiento, especialmente en áreas de defensa e infraestructura, eximiendo ciertos gastos del límite de deuda. Un futuro complejo e incierto para el nuevo gobierno alemán. Y hay expectativa por el cónclave en el Vaticano. La elección de un nuevo papa implica el rumbo que tome la Iglesia Católica. En un contexto marcado por desafíos globales como la guerra en Ucrania, el conflicto en Gaza, entre otros, la atención internacional se centra en si los 133 cardenales convocados optarán por una figura que continúe con el legado de Francisco, un pontífice dispuesto a impulsar reformas profundas dentro del catolicismo, o alguien más conservador. Recordemos que 53 cardenales europeos cuentan con derecho a voto y que aunque Europa sigue siendo el continente con mayor número de electores, por primera vez en la historia de la Iglesia Católica, los cardenales europeos no constituyen la mayoría absoluta del colegio cardenalicio, ya que representan el 39% del total de cardenales dentro del cónclave. En total han existido 209 papas europeos, en un total de 266 pontífices en la historia de la Iglesia Católica. Desde 1883 en Portugal se cosechan uno de los tés más antiguos. Aunque gran parte del té mundial proviene de Asia, puede sorprender que Europa ha estado produciendo tés boutique desde finales del siglo XIX. En medio del Océano Atlántico, en la isla de São Miguel, que forma parte del grupo insular portugués de las Azores, se encuentra la fábrica de té Gorreana, la más antigua de Europa, y en 2025 sigue siendo una empresa familiar. El clima y el suelo hacen que la isla tenga las condiciones ideales para la producción de té verde y té negro. Estos productos son exportados a países como Francia, Alemania, Canadá y hasta Estados Unidos. Sin duda, un lugar para visitar en Portugal. Y hasta aquí este episodio de Ventana Europa. Nos vemos en una próxima oportunidad. Sigan en France 24 y en france24.com.